Pues pasamos al punto número 12, moción del Grupo Municipal Vox para instar al Gobierno desde el Ayuntamiento de Parla a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia. Sobre este punto hay una enmienda de adición del Partido Popular. Si les parece, como hacemos siempre, se presenta la moción y luego presentan la enmienda. Tiene la palabra el Grupo Vox. Gracias, presidente. Paso a leer la moción presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al Gobierno desde el Ayuntamiento de Parla a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia. Exposición de motivos. El pasado 1 de enero de 2026 entró en vigor la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021 de 16 de marzo por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, concretada por la Instrucción MOP 2025/1 de la DGT. Ella establece la obligatoriedad de que los vehículos, turismos, autobuses, vehículos mixtos, adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos solo especiales lleven consigo en la guantera accesible y cargado una luz de emergencia V16 supuestamente visible a 1 kilómetro de distancia con conexión directa a la plataforma DGT 3.0, en sustitución a los tradicionales triángulos de emergencia reflectantes. Esta norma únicamente obligaría a los vehículos matriculados en España, con lo que los vehículos extranjeros que vienen a España temporalmente, nótese que por nuestro país transitan cada año millones de turistas europeos que viajan desde nuestro territorio con un vehículo de matrícula foránea. Estos vehículos quedarían fuera del ámbito de aplicación de esta novedad normativa. Así, en un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real. Por si fuera poco, el Gobierno no ha realizado una debida comunicación sobre la entrada en vigor de esta norma. El 65% de los españoles la desconoce y hasta el 30% no sabe que puede exponerse a ser sancionados con 80 euros de multa si incumple esta nueva norma. Además, muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V16 más baratas, pero no homologadas por la DGT, exponiéndose también a ser multados consecuencia de la ineficiente política comunicativa del Gobierno. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la baliza V16 presenta limitaciones relevantes de eficacia, que no han sido suficientemente acreditadas mediante estudios independientes, informes periciales ni ensayos en condiciones reales de tráfico. En vehículos industriales de gran tonelaje como camiones o furgones, la ubicación de la baliza en la cabina resulta totalmente ineficaz, ya que la propia caja del vehículo oculta su visibilidad desde el exterior, volviendo inútil este dispositivo. A ello se añade que en tramos de carretera con curvas cerradas, cambios de rasante o zonas sin visibilidad directa, la baliza no permite anticipar la presencia del vehículo detenido, poniendo en riesgo a los conductores que se aproximan. Asociaciones de conductores y guardias civiles también han elevado dudas sobre la utilidad general del dispositivo, alegando que de día no se ve lo suficiente. Además, cabe destacar que estas balizas requieren conexión a Internet para conectarse con la red DGT 3.0, por lo que requieren una tarjeta SIM integrada. Sin embargo, en multitud de puntos de la red de carreteras de España no existe red suficiente para este uso, por lo que su uso se convertiría en inútil para los objetivos que supuestamente se persiguen. Tampoco se han publicado estudios concluyentes sobre su rendimiento en condiciones climatológicas adversas, como la lluvia intensa, la niebla densa, nieve o polvo en suspensión. Por el contrario, los triángulos de emergencia, ahora sustituidos por la baliza V16, permitían, incluso en condiciones meteorológicas extremas, advertir la presencia de un vehículo averiado con una antelación mínima de 100 metros, lo que facilitaba a los conductores una reacción adecuada para reducir la velocidad y evitar el impacto. Además,
La obligatoriedad de la baliza V16 introduce un riesgo añadido que contradice frontalmente las recomendaciones nacionales e internacionales de seguridad vial. El peligro de que los conductores, al activar el dispositivo desde el interior del vehículo, permanezcan en el habitáculo mientras esperan asistencia. Los protocolos de prevención de riesgo establecen claramente que ante una avería o incidente en carretera, los ocupantes deben abandonar inmediatamente el vehículo y situarse en un lugar seguro fuera de la calzada. Incentivar, aunque sea de forma indirecta, conductas que llevan a permanecer dentro del vehículo supone incrementar el riesgo en caso de colisión. Todo ello evidencia que la obligación de utilizar la baliza V16 carece de proporcionalidad, no garantiza un beneficio real y acreditado en términos de seguridad vial, genera una desigualdad normativa frente a vehículos extranjeros, impone una carga económica injustificada a las familias españolas y puede fomentar prácticas peligrosas expresamente desaconsejadas por los servicios de emergencia. Igualmente, no se entiende por qué no contempla opciones como que sea el conductor el que se decida escoger entre la baliza V16 o continuar utilizando los clásicos triángulos reflectantes. Hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la eficacia y utilidad del dispositivo, resulta imprescindible revisar la medida, suspender su aplicación y dirigir los esfuerzos a aliviar las cargas que soportan los españoles, así como proporcionar ayudas a familias y empresas para la renovación del parque móvil, mejorando considerablemente la seguridad vial. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Vox Parla presenta al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento para debate y aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al Gobierno desde el Ayuntamiento de Parla con el fin de no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas. Suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial. Asimismo, continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera. Segundo, instar al Gobierno desde el Ayuntamiento de Parla a garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera. Tercero, instar al Gobierno desde el Ayuntamiento de Parla a impulsar ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción, combustión, híbridas y eléctricas, sin imposiciones ideológicas. Y cuarto y último, instar al Gobierno del Ayuntamiento de Parla a cesar en su promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles. Muchas gracias. Gracias. Si les parece, presentamos ahora la enmienda y luego pasamos al debate. Sí, hola, buenas tardes. El Grupo Municipal Popular desea incluir los siguientes puntos en la moción. Como quinto, instar a la Dirección General de Tráfico a reforzar las campañas informativas dirigidas a los conductores sobre los protocolos de actuación segura en caso de avería o accidente, priorizando siempre la protección de las personas y la salida del vehículo cuando ésta sea posible. Sexto, instar al Gobierno de España a elaborar y publicar un informe técnico actualizado que analice la eficacia de la señal luminosa V16 en distintos escenarios de circulación y condiciones de visibilidad, incluyendo comparativas con los triángulos de preseñalización y los datos de siniestralidad disponibles. Gracias. Gracias, pues pasamos al debate. Tiene la palabra el Grupo Podemos Izquierda Unida. Sí, bueno, he dicho al principio de la sesión de la tarde que iba a intentar sosegar un poco el debate y la verdad es que esto es complicado porque me lo van a tener que explicar muy despacio porque de verdad que no lo entiendo. Señores y señoras de Vox, bueno, señores, mejor dicho. Primero, Vox pide el pasado 1 de abril, hace unos pocos meses, en una proposición no de ley que registró en el Congreso que se implemente la baliza V16. Y bueno, yo no digo que no tengan derecho a cambiar de opinión, ojalá cambiasen de opinión en muchos otros temas, pero
Pero es que ahora la baliza V16 ya está implementada. Ya, o sea, las familias españolas y todas las que viven en España, no solo las españolas, ya han hecho el gasto en la baliza V16. Y entonces, ahora que ya todas las familias o conductores o lo que sean han desembolsado el gasto que supone la baliza V16, ahora piden que se retire. O pónganse de acuerdo entre ustedes, pero no le hagan esto a la gente. O sea, no hay por dónde cogerlo. De verdad que lo siento mucho por la enmienda que ha presentado el Partido Popular, que me parece muy coherente y que voy a votar a favor, pero lo que pasa es que voy a votar en contra de la moción, porque no hay por dónde cogerlo esto. O sea, de verdad que necesito que me lo expliquen despacio para entenderlo, porque en la exposición de motivos le aseguro que no lo he entendido. O sea, primero piden que se implemente la baliza V16 en una proposición no de ley hace solo unos meses, y ahora que ya se ha implementado, que ya la gente se la ha comprado, ahora que ya no sea obligatoria. Ahora, o sea, usted sabe lo que va a pensar la gente de esto. Es que no sé si usted alcanza a entenderlo. Vamos, la gente que ya se la ha comprado, que es obligatoria, por cierto, no sé, ¿qué cree que pensará cuando ya se la ha comprado y ahora se pide que se retire? Explíquemelo, por favor. Gracias. Grupo Más Madrid. Bueno, a mí me hace mucha gracia siempre el contraste de Vox, ¿no? que siempre se pone como muy escrupuloso con el cumplimiento del reglamento, aunque luego ellos no lo cumplan, y siempre nos traen mociones que pretenden saltarse la ley. En fin, como saben quienes nos escuchan, la baliza V16 es un dispositivo de preseñalización del que se lleva hablando desde 2021 y que ha saltado a la actualidad por ser ya obligatorio. Es una baliza que sustituye al clásico triángulo y que, sin ser la panacea de la seguridad, presenta ventajas importantes con respecto a este. Hemos leído con atención la moción y consideramos importante que la ciudadanía tenga acceso a datos fiables y no a bulos. La regulación de los servicios de auxilio en vía pública y la implementación de la V16 provienen del Real Decreto 159/2021. Eso quiere decir que el Pleno del Ayuntamiento no tiene competencia legal alguna para suspender, derogar o retrasar su aplicación. Y, por tanto, se trata de una moción mal enfocada, que no ha sido bien planteada o directamente pretende solo hacer ruido. Hay además otros bulos que desmentir. La moción dice que quien activa la baliza permanece en el interior del vehículo, y esto no es ni obligatorio ni recomendable. La normativa permite salir del vehículo si existe un lugar seguro fuera de la calzada, priorizando siempre la seguridad. Esto no cambia con la baliza. Que se reduzca el riesgo de caminar por la carretera decenas de metros no impide salir del vehículo y buscar un espacio seguro al otro lado de un quitamiedo, por poner un ejemplo. Así que no confundan. Pero no contentos con la propuesta de saltarse la ley y el intento de poner a la gente en situaciones de peligro, arremeten contra una de las ventajas de este sistema, que es el aviso automático de la geoposición de la baliza activa. Para hablar de un tema sin desinformar, hay que informarse primero, salvo que quieran confundir. Las V16 hacen uso de una eSIM que busca señal de redes móviles 4G LTE, que en muchos casos son además compatibles con 5G. Es decir, que la 16 no solo opera cuando tenemos cobertura 4G, que por cierto les anima a consultar los mapas de cobertura que publica el Ministerio de Transformación Digital. España es líder en despliegue 3G, 4G y 5G. Tenemos más del 99% del territorio cubierto y en zonas rurales más del 90%. Pero para quien no lo sepa, porque esto es algo muy técnico, en rural el 4G LTE opera con frecuencias de 790 a 866 MHz, que permiten usar antiguas antenas incluso cuando se está muy lejos de ella y fuera de la cobertura de alta velocidad, que la baliza no necesita. Pero es que vamos más allá. Las V16 operan bajo el estándar NB-IoT, que funciona hasta en espacios cerrados como túneles y en zonas de sombra de 4G. ¿Se han leído la documentación técnica antes de quejarse? Y sí, la V16 se ve poco en algunos supuestos como curvas cerradas, pero si hubiesen leído la documentación que presenta la DGT, habrían visto que este riesgo se contempla en el análisis de su certificación. Reduce parcialmente la visibilidad física en algunos casos, pero aumenta la visibilidad virtual en todos y además minimiza la posibilidad de atropello de la persona que coloca los triángulos.
Se quejan de que no existen estudios sin haberse tomado la molestia de leer la información que ya hay publicada. Espero que hayan tomado nota. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Desde el Grupo Popular queremos empezar dejando algo muy claro, que la seguridad vial es una prioridad y cualquier medida destinada a mejorarla debe contar con nuestro respaldo cuando ésta esté bien diseñada, bien explicada y técnicamente justificada. Dicho esto, la obligatoriedad de la baliza V16, que entró en vigor en enero del 2026, plantea a día de hoy dudas técnicas razonables, que merecen una revisión prudente. No existen todavía estudios independientes y concluyentes, publicados y accesibles, que acrediten de forma clara que este sistema sea más eficaz que los mecanismos tradicionales en todas las situaciones reales de tráfico. Existen interrogantes legítimos sobre su visibilidad en vehículos de gran tamaño, su eficacia en carreteras con curvas o cambio de rasante, su funcionamiento en condiciones meteorológicas adversas o su dependencia de la conectividad en determinados tramos. Además, debemos de ser especialmente cuidadosos con cualquier medida que, aunque sea de forma indirecta, puede inducir a conductas contrarias a los protocolos de autoprotección, como permanecer dentro del vehículo según en qué casos tras una avería cuando las recomendaciones son claras en el sentido contrario. En un municipio como Parla, donde muchos vecinos dependen del coche para trabajar y donde la presión económica es elevada, imponer nuevos costes sin una justificación técnica sólida genera preocupación. A ello se suma una comunicación insuficiente que está provocando confusión entre los conductores y riesgo de sanciones innecesarias. Este ayuntamiento no tiene competencia para modificar una norma estatal, pero sí tiene la responsabilidad de defender los intereses de nuestros vecinos y trasladar una posición institucional razonada. Por eso, desde el Grupo Popular consideramos razonablemente instar al Gobierno a revisar la aplicación de esta medida, valorar una posible moratoria y permitir, mientras tanto, la convivencia con los sistemas tradicionales de señalización, sin renunciar a la mejora de la seguridad vial. Nuestra posición no es de rechazo, sino de prudencia, proporcionalidad y sentido común, defendiendo que cualquier obligación debe estar plenamente justificada, correctamente comunicada y adaptada a la realidad de nuestros vecinos. Pedimos impulsar un proceso integral de evaluación que incluya la elaboración de informes actualizados sobre su eficacia, reforzar el control en el mercado sobre las homologaciones y garantizar que el 100% de las balizas puestas en el mercado cumplen con la normativa vigente y desarrollar nuevas campañas de información y formación. No sabemos cómo terminará esto. Lo que sí sabemos es que los impuestos de todas estas balizas, 35 millones de ellas, han ido a las arcas recaudatorias del Estado. Como siempre, impuestos y más impuestos. Y eso sin contar que algún día se haga algún caso de las balizas. Gracias. Gracias. Grupo Socialista. Estamos aquí. Gracias. Bueno, tenemos el tema de la baliza. Me imagino que ahora que ha entrado en vigor tendremos la paliza de la baliza continuamente. Bueno, esto era lógico. Llevamos 5 años sabiendo que iba a haber un cambio, que se iban a cambiar los triángulos por las balizas. En este caso, creo que también hay que hacer un poco de autocrítica y la voy a hacer hacia mí mismo. También, y es que como buenos españoles apuramos no solamente hasta el último momento, sino más allá de procurarnos la baliza y este tipo de cosas o enterarnos de su uso. La Dirección General de Tráfico tiene, de hecho, se meten ustedes en la página y viene absolutamente todo lo relacionado con las empresas, con las marcas homologadas. Es más, si quieren saber lo que compra está homologado, no tienen más que ver, los códigos están publicados absolutamente todos. Viene un apartado de preguntas frecuentes donde les responden sobre cómo funciona. Incluso venía el tema de vehículos extranjeros. Usted sabe que hay un convenio europeo donde nosotros podemos utilizar dentro de la Unión Europea la V16, como antes podíamos utilizar los triángulos, y el que viene de fuera no tiene que comprar la V16 porque el convenio le permite hacer uso de lo que en su país se utiliza
para preseñalizar un accidente. Eso viene por ley, no hace falta que ustedes lo pongan ahí, este tipo de cosas, ¿no? Y además creo, esto se puede ver en la web de la DGT, y creo que en este caso tampoco entra a colación ni la brecha digital ni cosas de este tipo, teniendo en cuenta que los adultos estamos más enganchados al móvil y a Internet que los propios adolescentes de los que decimos siempre estás pegado ahí. Ya la brecha digital, hay más abuelos en TikTok que jóvenes. Yo sé que los cambios pues a veces cuestan. Yo también tengo dudas, porque siempre esto ofrece dudas. Evidentemente esto no está tirado así. Es decir, se han hecho pruebas, ustedes presentaron una proposición no de ley para hacer obligatorio las V16 para los trabajadores en carretera, y eso yo sé que usted se lo va a decir al señor Álvaro, tiene una diferencia, pero si ustedes lo piden para los trabajadores en carretera es porque evidentemente tiene una utilidad, y una utilidad importante, porque el trabajador en carretera todos sabemos que han padecido accidentes muy desagradables que normalmente han ocasionado muertes. En este caso, evidentemente dudas, bueno, pues dudas incluso puede hasta tener el señor Pere Navarro como director general de la DGT. Pero yo, bueno, en cierto modo le voy a dar un voto de confianza, porque es verdad que ha sido de los directores generales que incluso ha tenido una impronta más grande o más global incluso dentro de la oposición. Es un señor que, bueno, ha obtenido buenos resultados en las medidas que ha tomado. Por lo tanto, bien, estos cambios que se van a producir nos presentarán dudas siempre, pero fíjese, es que dudas en todo. Cuando se hizo la Torre Eiffel, en la Exposición Universal de París, se decidió hacer una votación que qué se hacía después, y todos los parisinos, 1,5 millones, votó desmantelarla, que eso era un asco tenerlo ahí. Sin embargo, ahora le debe gran parte de su capital económico, la ciudad, a la Torre Eiffel. Es decir, vamos a comprobar cómo funciona, que evidentemente, seguramente va a haber que ajustar cosas. Seguramente, como decía el concejal del Partido Popular, seguramente va a haber que ajustar cosas, pero bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a ponernos con ello. De momento, hay una moratoria en cuanto a las multas. De momento se puede compaginar, se puede poner la V16 y los triángulos. Pero, bueno, pues hay que comprobar cuál es la veracidad que tiene esta nueva preseñalización. Yo confío en que funcione. Si no, pues evidentemente tendremos que cambiar, pero evidentemente en todo, absolutamente en todo, siempre las cuestiones técnicas, va a haber 15.000 informes, se han hecho, se han testado, se han formulado, se han visto experimentos, pero no. Por favor, no, el público... Por favor, no, a ver, por favor, silencio, el público no puede intervenir. El público no puede intervenir según el reglamento. Cualquier ciudadano, escúcheme, cualquier ciudadano tiene otros mecanismos para intervenir, pero no puede intervenir el público. Así que, por favor, guarden silencio, que termine el concejal y terminemos el debate. Guarde silencio, por favor. Guarde silencio. Por favor, guarde silencio y permítanos que continuemos con la sesión. Guarde silencio, por favor, que continuemos con el pleno. Que está muy bien, vamos a ver. Que todas las opiniones son respetables, pero en el reglamento del Pleno lo dice muy claramente, el público no puede intervenir. Cualquier ciudadano que quiera intervenir puede solicitarlo por registro y puede intervenir al final del Pleno. Pero, por favor, permítanos que continuemos con la sesión, que no quiero tener que desalojar a nadie, y menos al final del Pleno. Por favor, vamos a terminar el debate. Que continúe el concejal de Transportes.
Cierre, Que continúe el concejal. Simplemente le voy a... Si usted es tan educado, simplemente voy a permitirle que mi compañero pueda cerrar la moción, no yo, y he estado 5 minutos. Todas las personas son respetables, pero permítame que no todas las opiniones lo son. Por favor, cierre usted la moción, que es lo que le corresponde. Grupo Vox, para cerrar la moción, por favor. Por favor, guarden silencio. Caballero, por favor. Mire no usted, quiero tener que desalojarle, pero no puede estar hablando la desde el moción público. no la he presentado yo. La moción la ha Por presentado favor. este señor. Por Si favor. ha escuchado, la moción la ha presentado este señor. no Javier, vamos a continuar con el debate, que Oiga, cierre, está bien. Vox. No quiero tener que desalojar a nadie, insisto, y menos al final del pleno. Por favor, guarden todos silencio, que termine el debate y luego intervendrá la vecina que ha solicitado por registro intervenir en este pleno. Por favor, señor Garrido. Sí, yo seré breve. Solamente yo quería decir que España se ha convertido en el único país de Europa que va a multar a los conductores por no llevar una baliza, que para nosotros es un impuesto, un instrumento impuesto por el Gobierno y que va a asfixiar cada vez más, como dice el vecino, a las familias. Que esto no va de seguridad vial, que esto va de recaudación. Y lo que quieren es recaudar más dinero a costa de los conductores, a costa de los conductores españoles. Calculen ustedes, una media de 40 euros por baliza, 31 millones de automóviles, el 21% de IVA, más 80 euros de multa, pues la millonada que se van a embolsar el Gobierno y algunas empresas va a ser descomunal. Y algunas de esas empresas que ya les ronda la sombra de la sospecha. Si de verdad les preocupara a la seguridad vial, pues ya podrían ocuparse, como bien dice el vecino, de arreglar las carreteras, autovías que están llenas de baches, de faltas de señales y de iluminación que están a oscuras. Eso es preocuparse por la educación vial. Y si de verdad se les preocuparan por la seguridad vial, no impondrían una baliza. Por favor, guarden todos silencio, todos los grupos guarden silencio mientras está terminando de cerrar la moción. Es que es insoportable así. En Vox, como siempre decimos, siempre utilizaremos el sentido común y nos opondremos a la imposición del uso de esta baliza y sí apoyaremos a la libertad de cada conductor a usarla o no en combinación con los hasta ahora utilizados triángulos. Muchas gracias. Gracias, pues pasamos a la votación. Primero de la enmienda del Partido Popular. Carla Escudero, la enmienda. A favor. Grupo Podemos Izquierda Unida. A favor de la enmienda. Grupo Más Madrid. Abstención. Grupo Vox. Sí. Grupo Popular. A favor. Grupo Socialista. En contra. 14 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. 14 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Queda aprobada la enmienda. No, al revés. La enmienda, sí. 14 votos a favor. Queda aprobada la enmienda incorporada. Ah, bueno, claro. No, hay uno que no. Vale, queda aprobada la enmienda del Partido Popular y queda incorporada a la propuesta que vamos a votar ahora. Señora Carla Escudero Valero. En contra. Podemos Izquierda Unida. En contra. Grupo Más Madrid. En contra. Grupo Vox. Sí. Grupo Popular. A favor. Y Grupo Socialista. En contra. 12 a favor y 14 en contra. 14 votos en contra. Queda la proposición rechazada. Como son las 7 de la tarde, el orden del día lo paramos aquí. El resto de mociones que quedan pendientes pasarán al orden del día del Pleno de febrero.